Amigos, bienvenidos. A partir de este capítulo, durante 6 entregas, me referiré a un acontecimiento ocurrido ya hace 75 años, pero que el mundo entero, especialmente en Occidente, no debemos olvidar. Hace 75 años, el Ejército Rojo de la entonces Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi, pero tuvo que pagar un gigantesco precio en vidas humanas. Con el transcurrir de las décadas, los años, iniciando un nuevo siglo en la historia de la humanidad, a veces los recuerdos se tornan borrosos y desaparecen, pero no en Rusia. Y a menudo hay quienes, de una u otra forma, tratan de reescribir la historia y torcer la rigurosidad de los hechos. Buscan la forma de crear versiones que no se atienen a la realidad y crean falsos héroes o episodios épicos que solo son producto de la fantasía. El cine y la televisión son campos propicios para estos desvíos históricos, pero la historia verdadera, la real, la que escribieron los soldados en la Gran Guerra Patria, no puede ser reemplazada ni mucho menos ignorada, porque esos episodios fueron escritos con la sangre de los soldados que formaron parte del Ejército Rojo. Pero la historia misma, la real, la verdadera historia, es clara y es precisa. Es un día importante y sagrado para la Federación de Rusia. El lugar es la Plaza Roja, la mítica Plaza Roja de Moscú. El día es el 9 de mayo. Se conmemora el Día de la Victoria. El presidente Vladimir Putin encabeza la ceremonia, en que las Fuerzas Armadas recuerdan la odisea que escribieron generaciones pasadas en que se enarboló la bandera roja en la cima del cuartel general del fascismo, muestra de la derrota de esa idea siniestra. Millares de personas, civiles, militares y veteranos que se presentan con sus uniformes de gala y en sus pechos luciendo las medallas que ganaron en el campo de batalla, observan el desfile con orgullo. Los rusos, y en muchos países que antes formaron parte de la Unión Soviética, recuerdan cada año el aniversario de la Gran Guerra Patria, el conflicto que comenzó con la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética y concluyó el 9 de mayo de 1945 con la toma de Berlín y la rendición de los nazis ante el Ejército Rojo. Durante todo el año, y especialmente en esta fecha, familias completas, encabezadas por los abuelos y muchos jóvenes, también llegan a ofrecer sus respetos ante la llama del soldado desconocido. Veteranos de la guerra, llevando de la mano a sus nietos pequeños, llegan hasta la llama eterna para rendir una vez más un homenaje de silencio y depositar una flor en memoria de aquellos que, un día, cayeron en el campo de batalla luchando por su nación.
Me dicen que en Rusia no existe familia que no haya tenido un familiar en el frente de batalla. Los recuerdos heroicos surgen en la memoria uno tras otro. Los recuerdos resurgen una y otra vez. Cada una de las flores, cada uno de los saludos militares, cada lágrima emotiva tiene un mensaje que se repite año tras año para quienes cayeron en el campo de batalla. No los olvidaremos jamás. La pregunta que surge en Occidente es quizás, ¿por qué esa ceremonia es tan importante y por sobre todo tan emocionante para los rusos? Para responder esta pregunta, debemos retroceder 75 años en el tiempo. Esta fue la primera conmemoración del Día de la Victoria y se remonta al 9 de mayo de 1945. Se celebra el triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Las banderas se enarbolan con orgullo. Los combates han concluido hace poco. Los cañones están aún prácticamente humeantes y los soldados del Ejército Rojo satisfechos y orgullosos de haber cumplido con su deber. Los estandartes de la Alemania fascista son lanzados sobre los adoquines de la Plaza Roja. Es una señal que el fascismo ha sido derrotado y el mundo ha sido puesto a salvo. Desde entonces, la Federación de Rusia recuerda esta fecha y las lágrimas de emoción asoman. Me centraré en los principales escenarios, pero sin desconocer, como ya he dicho antes, que en los frentes de combate hubo otros miles y miles de actos heroicos, arrojo temerario y sacrificio que hasta el día de hoy están y estarán representados por la llama eterna al soldado desconocido. Perpetuo homenaje a los caídos, al honor, al sacrificio y al valor para quienes cayeron en el frente de combate. El Ejército Rojo protagonizó capítulos que han sido reconocidos a través de los años como las más destacadas hazañas épicas, muestras de valor, sacrificio y estrategia militar desde la historia contemporánea. Los nazis llegaron a 20 kilómetros de Moscú. 4 años más tarde, los soldados soviéticos llegaron hasta Berlín y enarbolaron la bandera roja en la cima del Reichstag, el cuartel general de Adolf Hitler. Más de 27 millones de soldados soviéticos dejaron sus vidas en el campo de batalla para que esta escena fuera realidad. Pero vayamos al inicio. La Unión Soviética no buscaba enfrentar un conflicto bélico.
Confiaba en que una estrategia diplomática podría superar diferencias y evitar una guerra. El Kremlin había tratado de llegar a un acuerdo de seguridad colectiva con Francia y Gran Bretaña contra Alemania. Sin embargo, los acuerdos de Múnich en el mes de septiembre de 1938 dejó a la Unión Soviética ante el escenario de enfrentarse en solitario a la expansión de los nazis en Europa Oriental. Joseph Stalin optó por un camino diplomático, nombró a Vyacheslav Molotov como ministro de Exteriores y le encomendó contactarse con el ministro alemán de Exteriores, Joachim von Ribbentrop. El pacto de no agresión, fruto de esas negociaciones, fue firmado el 23 de agosto de 1939 en Moscú por von Ribbentrop y Molotov en presencia de Stalin. Mediante ese acuerdo, Moscú y Berlín acordaban no atacarse ni independiente ni aliado con otros países, no apoyar a un tercer país que pudiera atacar a la otra parte del tratado, en fin, puntos varios, pero principalmente resolver sus diferencias mediante la negociación. El pacto, se dijo entonces, duraría 10 años. El desarrollo de los hechos posteriores dejaron claramente establecido que Hitler tenía decidido, desde el instante mismo en que von Ribbentrop y Molotov firmaron ese pacto, que no lo respetaría. Siempre consideró ese acuerdo de no agresión como una maniobra táctica y temporal. Fue así como el pacto fue roto por Hitler cuando habían transcurrido solo 2 años desde su firma. Para la Alemania nazi, la expansión territorial a cualquier costo era lo principal, y Moscú era el blanco de Hitler. La madrugada del 22 de junio de 1941, Hitler ordenó la Operación Barbarroja, considerada por los historiadores como la mayor operación terrestre de la historia, y las tropas nazis se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética. La invasión lanzada por los nazis contra la Unión Soviética fue planificada como una guerra de aniquilación contra los soviéticos y los judíos de ese estado. Hitler definía a la Unión Soviética como la base racial. Era una especie de aniquilamiento y que, por ende, no estaba sujeta a las reglas comunes de la guerra, es decir, ignorar por completo la Convención de Ginebra. Durante los meses de invierno y primavera de 1941, en la medida que las tropas invasoras se adentraban en territorio soviético, los oficiales del alto mando del ejército germano y la llamada Oficina Principal de Seguridad del Reich desplegaron unidades especiales, Einsatzgruppen de la Policía de Seguridad y el Servicio de Seguridad, por detrás de las primeras líneas para aniquilar físicamente, es decir, asesinar a sangre fría, a judíos, comunistas y otras personas que para los nazis eran peligrosas para el establecimiento de un gobierno del Reich a largo plazo en territorio soviético. Tenían todo calculado para que así fuera. No había que dejar nada al azar. Los asesinatos se volvieron habituales y eran masivos y a sangre fría. Conocidos como equipos de matanza, las Einsatzgruppen comenzaron sus operaciones de matanzas en masa contra judíos, comunistas y gitanos soviéticos. Y establecieron guetos para concentrar grandes cantidades de judíos soviéticos. Con 134 divisiones con máxima capacidad de combate y 73 divisiones, los nazis avanzaron por territorio soviético, totalizando 3 millones de soldados, apoyados por 650.000 de Finlandia y Rumania, aliados de Alemania. En su mente enfermiza, Adolf Hitler jamás puso en duda lo que mencionaba como la debilidad del ejército soviético, y refiriéndose a la invasión pregonaba que solo debemos patear la puerta y toda la podrida estructura se vendrá abajo. Tras haber ocupado Francia, Noruega, Yugoslavia, Holanda, Bélgica, Dinamarca y Grecia, los generales nazis no dudaron en el triunfo germano sobre la Unión Soviética. Cuando se determinó que efectivamente los alemanes habían invadido territorio de la Unión Soviética, se ordenó el contraataque y las divisiones acorazadas del Ejército Rojo de la segunda línea defensiva entraron en combate. En varios puntos,
Los alemanes se habían adentrado unos 150 kilómetros en territorio soviético. En el transcurso de un mes, la tropa nazi había ocupado el Báltico y Bielorrusia, capital de Ucrania, que cayó en septiembre de 1941 y quedaron atrapados 665.000 soldados soviéticos y en Vielma otros 600.000 quedaron aislados. Las pérdidas del Ejército Rojo eran importantes. En ese momento, más de 2 millones de soldados habían muerto, se encontraban heridos o hechos prisioneros. Los soldados capturados eran tratados con brutalidad por los nazis. Después de haber cercado Minsk, capital de Bielorrusia, y Kiev, capital de Ucrania, los nazis hicieron prisionero a 3 millones de soviéticos. Y he aquí un antecedente que se suele ignorar. Estos fueron los primeros en ser asesinados en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Los analistas de entonces comentaban que los soviéticos ya habían perdido la guerra, pero para estos esa era una guerra de subsistencia. Stalin se lanzó de lleno a organizar los altos mandos para enfrentar a los nazis, pero dejaba las iniciativas a los militares, a los veteranos y conocedores de las tácticas bélicas, y les entregaba flexibilidad a sus propuestas. Uno de los estrategas que jugó un papel fundamental en el desarrollo del conflicto fue este hombre, el mariscal Georgi Zhukov, considerado por los historiadores como uno de los personajes claves entre los jefes militares de la Gran Guerra Patria. Le llamaban el Mariscal de la Victoria. Participó en casi todas las batallas decisivas del conflicto. A Zhukov nunca le encomendaban tareas fáciles. Los alemanes avanzaban por territorio soviético sin descanso. Usaban todo su poder bélico blindado y millones de soldados. La Gran Guerra Patria ya estaba en pleno desarrollo y sus capítulos más intensos se vivirían en los días, meses y años siguientes. Se había iniciado una guerra que se extendería por 4 años. 4 años difíciles para los soldados y para las familias de la entonces Unión Soviética. Más tarde, los generales nazis entenderían que se enfrentaban a un pueblo aguerrido y deberían pagar caro, muy caro, su intención de invadir territorio soviético.